Bienvenidos al lado de la fogata. En el año de 1899, muchos japoneses huyeron del desempleo que había en Japón. Los primeros 790 inmigrantes desembarcaron en el puerto de Callao y dispusieron a cumplir los contratos laborales en las haciendas costeñas. Este contexto que voy a explicar dará una mejor explicación de cómo llegaron los primeros migrantes japoneses al Perú. Llegaron a partir de pequeños contratos que se hacían con hacendados aquí en Perú, en zonas donde se hacían sembríos de arroz y ellos migraban, pero estos contratos obviamente no les favorecían al dueño o al capataz, ya que los hacían trabajar por muchas horas y les daban lo mínimo para vivir, y eso en muchos casos ni siquiera lo mínimo. En este contexto es donde surge la Asociación Peruana Japonesa, que indica un poco y da a entender su explicación de la expansión de la población japonesa hacia las entrañas de la ciudad. Si alguna generación de algún clan llegó en los 40 a Breña, en los fundos de Ascona y Chacra Ríos, y se instaló en dos casas familiares. La mañana del 2 de noviembre de 1944, Mamoru Shimizu asesinó a 7 personas japonesas. La policía recién pudo ubicar los cadáveres al día siguiente. Los 7 cuerpos desnudos fueron encontrados en la acequia Magdalena del Jirón Tingo María, en Chacra Río. La mayoría de las víctimas fueron parte de su familia. Por eso, los agentes detuvieron a Mamoru Shimizu y a Kiyoshi Naito, este último el mayordomo de la familia. Y así, un nuevo caso de asesinato y un caso policial se abría. Las víctimas, identificadas posteriormente, resultaron ser miembros de dos familias japonesas. Se trata de los Shimizu, conformados por Tamoto de 44 años, Anai de 23 y Tokio de 6, Sumiso de 11 y Shihiro de 5 años, y los Tomayasu, la otra familia, compuestos por Carlos Hirano y Carmen Mika. Tamoto Kinishu era el líder de la familia y estaba asociado con Carlos Hirano Tomayasu, en un próspero negocio de la venta de carbón. La mañana del 4 de noviembre de 1944, los medios de comunicación dieron a conocer la noticia. Ahí se reveló que los cuerpos tenían golpes en la cabeza y en los rostros. También se indicó que, aunque no se habría encontrado pistas en la escena del crimen, se detuvo al hermano y al mayordomo de una de las víctimas. Horas después, la policía trasladó los restos humanos a la morgue. La autopsia de ley confirmó que las víctimas fueron golpeadas con armas contundentes y que los cadáveres presentaban múltiples traumatismos en la cabeza y en la cara inferiores de una forma que prolija. Pocos días después, el 6 de noviembre, se encuentra sin vida el cuerpo de la señora Hanai de Shimizu, lo que intensificó el misterio y el temor en la comunidad. Este caso desconocido y aterrador se convirtió en el primer caso de, entre comillas, un asesino en serie en el Perú, y la población comenzó a vivir en terror. Dentro de las muchas especulaciones que ya posteriormente también se van a poder hablar y también lo pueden ver ustedes, se creyó que fueron los yakuza y que en su defecto también habían pertenecido a un robo, o que Mamoru había pertenecido a los yakuzas y que por eso, como parte de su invitación a ingresar, tenía que matar a toda su familia, cosas que hasta el día de hoy nunca se pudieron revelar si fueron ciertas o no. En la página 12 del diario El Comercio se anunciaba: fueron asesinadas 7 personas de nacionalidad japonesa. Cuerpos desnudos, parientes entre sí, flotaban en la acequia de Magdalena del Jirón de Tingo María, en Chacra Ríos. Las investigaciones llevaron a un detenido llamado Mamoru Shimizu, hermano menor de las víctimas. Aunque confirmó la identidad de los fallecidos, negó conocer las razones de este crimen. Sin embargo, su serenidad al responder las preguntas de la policía y la falta de conmoción por la pérdida de su familia levantaron sospechas. Recuerden de que la falta de expresividad y muchas veces el no tener ningún tipo de conmoción ante la pérdida de un familiar demuestra tener cierta patología inclinada hacia los asesinos seriales. Junto a Mamoru también fue detenido su mayordomo Kiyoshi Naito, debido a sus declaraciones que generaban mucha desconfianza. Relató que 2 días antes del crimen había escuchado ruidos inusuales en la casa, pero no le dio mayor importancia en ese momento. Ya en el interrogatorio, Mamoru negó conocer algún detalle sobre las víctimas o sobre el crimen, ya que el día de los hechos realizó sus actividades habituales de cada mañana. También contó que junto a su esposa, Kiyoshi Naito, fueron al mercado de Chacra, Colorado, y que después de media hora regresó a su casa.
Durante 10 días y con más pruebas sobre la mesa, cartas, dinero, fotografías guardadas en sacos de carbón, Mamoru aún se mantenía en negación y solamente fue posible que él admitiera la culpa debido a su esposa, quien le suplicó que admitiera la responsabilidad. Ella declaró haber descubierto en su casa una chaqueta azul de su esposo manchada de sangre. Aunque el japonés negó que fuera suya, esta prenda tenía sus medidas exactas. Entonces, el juez instructor del caso dispuso su traslado a la cárcel, asignándole un abogado. Shimizu estaba completamente acorralado. Con esto, vamos a ir ahora directamente a la confesión que dio posteriormente Shimizu. El 12 de noviembre de 1944, el ex combatiente de guerra chino-japonés confesó ser el autor del crimen. La cruda declaración la realizó cuando tuvo un careo con su mujer. Ella hizo que se declarara culpable. El asesino dijo que todo había comenzado la noche del 2 de noviembre. Primero, asesinó a su hermano Tamoto Shimizu y a su cuñada Hanaire Shimizu. Minutos después, repitió el ensañamiento con sus tres sobrinos, Tokyo, Sumiko y Yoshiko. Luego se dirigió a una habitación donde se encontró con Carlos Hirano Tomayasu y su esposa Carmen Mika, a los que le quitó la vida con rapidez y ferocidad. Después del asesinato, sacó los cuerpos del lugar. Sin embargo, al percatarse que algunos todavía se movían, los remató golpeándolos con un tronco de madera. Rápidamente les quitó la ropa y condujo hacia un descampado en el automóvil de su hermano. Llegó a la acequia Magdalena y arrojó los cuerpos. Un ajetreo que, según confesó, hizo que se quitara los zapatos y se quedara descalzo. Todo esto acabó el 3 de noviembre. El violento sujeto explicó por qué los había asesinado. Tenía con ellos un grave problema familiar y descartó algún asunto político que hubiera de por medio. Con la confesión completa, el juez dejó en libertad a Kiyoshi Naito, que era el otro involucrado. Al día siguiente, el 13 de noviembre de 1944, Mamoru reveló que había ocultado la ropa de las víctimas en casa de una vecina suya. Allí la policía encontró 6 costales de carbón con las prendas de vestir. Las sacó, estaban todavía aún mojadas con la sangre y con el agua del lugar, y las prendas aún tenían pequeñas marcas de sangre. Esa misma tarde, el confeso homicida fue llevado a la escena del crimen para la reconstrucción de los hechos. Pero esto no ocurrió porque Mamoru dedicó demasiado tiempo en hablar por última vez con su mujer y su hijo. El juicio contra Mamoru comenzó casi 4 años después de los asesinatos. En esta ocasión, el japonés cambió su versión y afirmó que 5 enmascarados fueron los responsables de la masacre. Suele pasar que muchos asesinos seriales, cuando ya son descubiertos, buscan echarle la culpa a cualquier agente externo antes de asumir la responsabilidad de lo que pasó. Alegó que no había hablado anteriormente porque los delincuentes lo habían amenazado con matar a su familia y a su hijo. ¿Sí? El 4 de noviembre de 1948, el segundo tribunal correccional condenó a Mamoru Shimizu a 25 años de prisión por el asesinato de 7 personas y a una reparación civil de 70.000 soles. Años después de recibir su condena, el 4 de junio de 1959, Mamoru Shimizu murió en la cárcel tras sufrir un paro cardíaco. 40 años después del asesinato, el escritor y periodista Jorge Salazar escribió la novela Medianoche del japonés, donde él mismo da su punto de vista del asesinato y explica sobre una mafia de los dragones negros, que era su teoría, que él suponía que pudo haber pasado, que era una mafia que había llegado de Japón y que digamos, de alguna forma lo extorsionó o lo llevó al asesinato de su familia completa. Bien, espero que les haya gustado el tema, espero que puedan dejar sus comentarios, suscribirse y nos volveremos a ver cuando la fogata nos vuelva a juntar.